Buenas noches, Colombia. Estamos aquí en View por Colombia. Gracias por conectarse. Estamos en la serie de la mente colombiana y hoy tenemos un tema muy profundo. Pues vamos a hablar del mundo anímico, de las pasiones, de las emociones, de entender un poco más qué es lo que está tramitándose dentro de nosotros. Podría decir que vamos a adentrarnos a un mundo misterioso que está por allá en nuestro interior. Y por eso quiero iniciar diciéndoles primero que les habla Liliana Correa, comunicadora social, periodista, y que es una mujer que le encanta mucho el tema de la comunicación con uno mismo, los demás y su entorno. Y hoy tengo un gran invitado que es César Hernández, que ahorita se los voy a presentar bien contundentemente, porque primero quiero hacerles la siguiente pregunta, y es, ¿en qué momento de estos días te has dedicado a pararte, a hacer una pausa y decir, me voy a escuchar? Y no estoy hablando de que te vayas a ir a escuchar un mensaje de WhatsApp o una publicación o una noticia o que vayas a ir a escuchar, no sé, la radio, sino de ir de verdad hacia adentro, hacia qué es lo que tu vida te quiere decir, porque pareciera ser que en este mundo lleno de información, en este momento en el que estamos llenos de pantallas, de voces, mejor dicho, que nos hablan por un lado y por el otro, hay tantas maneras de explicarnos la vida y sin embargo hay muchas personas que muchas veces no saben qué es lo que están sintiendo o no saben hacia dónde van o qué es lo que quieren, porque nos la pasamos corriendo todo el día, distrayéndonos todo el día, trabajando todo el día, y cuando llega la noche aparece algo que parece que no pudiéramos controlar, y es que llega un montón de preguntas, aparecen que las señales, que símbolos, que emociones y hasta pasiones también, porque hay que entender qué será eso de emoción y qué será eso de pasión. Y entonces es ahí donde entra una pregunta que deberíamos hacernos todos los colombianos, y es, ¿nosotros estamos actuando y caminando desde algo que lo hacemos de manera consciente o estamos reaccionando a todo lo que pasa allá afuera? Y para eso tenemos hoy a César Hernández. Él es psicólogo clínico, investigador, docente universitario y además un hombre que se ha dedicado a estudiar la psicología profunda. Él se ha metido a experimentar, a vivir y a estudiar todo lo que tiene que ver con ese territorio del mundo invisible, de ese mundo donde entran los sueños, donde está el inconsciente, donde están las emociones, donde nos hacemos esas preguntas del alma. Así que, muy buenas noches. Buenas César, noches. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, vamos a adentrarnos, a empezar esto de una vez. Vamos con la primera Al grano, pregunta, como al dice el grano, como dicen dermatólogo. por ahí. Y los que estén acá, por favor, me van contando quiénes recuerdan sueños de esta semana, quiénes logran recordar los sueños. Si hay alguien aquí que recuerda los sueños, diga sí. Si hay alguien que no recuerda los sueños, diga no. Lo primero que te voy a preguntar, César, es que en este mundo donde hay tanta ilustración en estos momentos, porque es donde, digamos, tenemos tanta carga de conocimiento, de saber tantas cosas, y que pareciera que pudiéramos acceder a la información de una manera más fácil, ¿por qué nos cuesta tanto conocernos a nosotros mismos? Bueno, esa es una pregunta casi que para un curso completo de psicología. Pero entonces, bueno, vamos a diferenciar dos cosas. La información y la formación. Ok. Son dos cosas completamente distintas, aunque se complementan. Efectivamente estamos en una era, sí, en una era de Acuario, ¿sí? donde tenemos acceso, como en ninguna otra época, a fuentes de información a las cuales el hombre medieval o el hombre indígena o el hombre asiático o el hombre africano o el hombre europeo no tenía acceso en el 1000, en el 1400, en el 1200, tenía acceso a una cantidad
limitada de información. Y hoy día, porque provenimos de eras, el ser humano va evolucionando por eras, una era son 2000 años, ¿sí? Estamos terminando la era de Acuario, la era de Piscis, que yo lo llamo la era de los picapiedras, ¿sí? Oiga. Que es la era donde se va a pie, donde se va, miren que los carros de los picapiedras eran a pata, pues a Sí, pie, claro. ¿sí? O a caballo. Ahí sí teníamos bastante Los músculo. medios de transporte con los que contábamos eran el caballo, el burro, los pies. Entonces no podíamos recorrer grandes distancias y todo eso fue Piscis. Piscis entonces es desde la cultura griega, desde la cultura romana, desde la cultura indígena, porque es que el mundo no nació en Europa, ¿sí? Es decir, tenemos 10, 15, 20 mil años. Aquí también hay 4 razas en el mundo: la raza amarilla, oriente, la raza africana, negroide, la raza roja o cobriza, que es la raza indígena, y la raza blanca indoeuropea. Finalmente, esas 4 razas, cada una fue creciendo, fue desarrollándose y apropiándose de ciertos niveles de desarrollo y de conocimientos, y a todos esos niveles de desarrollo se le ha llamado civilización. Y a una civilización que tiene riquezas de información y tiene arte y tiene astrología y tiene filosofía y tiene cosmogonía, entonces a eso se le llama cultura, ¿sí? Todo eso ha ido creciendo y evolucionando. Entonces, estos 2000 años de Piscis y antes de Capricornio y así sucesivamente son muy distintos al que empezamos ahora, que es la era acuariana. Mucho se ha hablado de la era acuariana, le llamamos la nueva era, porque estamos ingresando en ella. Desde el que conozca un poco la astrología, sabe que estamos pasando de el secreto, las cofradías ocultas, la época de la alquimia, la época de los grandes emperadores en la China, donde se guardaban los secretos, donde Se están destapando como todos esa información se cofres. consignaba en papiros, en Egipto, aquí, en piedra, en todas partes del mundo. Se adquiría una información evolutiva de los hallazgos de cada civilización y cultura. Pero eso era secreto, tibetanos, de todo. Hoy día entramos en la era acuariana, que es aire, pasamos de agua a aire. Y el aire es más rápido, el aire transporta información. Y apenas nos empezamos a dar cuenta de eso en el siglo pasado. La radio, empieza la radio, es aire, espectro electromagnético, entonces podemos saber de información a través de la radio. Yo escuchaba cuando era pequeño a Calimán, por ejemplo, ¿sí? La radio, las ondas transmiten códigos y esos códigos se traducen y entonces después aparece la televisión, aparece la informática, aparece la red, aparece Acuario. Acuario es todo por aire. Y de pronto vos en un enter ya tenés conocimiento tibetano, tenés conocimiento chino, tenés conocimiento africano, tenés conocimiento que ha sido consignado, entonces tenés acceso a mucho conocimiento. El niño de 1920 que tenía un conocimiento limitado no es el niño del 2026, que coge un celular y ya que lo sabe manejar prácticamente sin instrucción. Imagínese. Es decir, ya hay genes nuevos, de nosotros vamos consignando en nuestros genes el aprendizaje. Entonces, al tener una nueva información que es acuariana, tenemos acceso a información ilimitada. Casi cansa, ¿sí? Porque puedes acceder, pero entonces la información que tenemos es verdad, es rigurosa, es científica, es buena, es mala, tenemos que entonces tener un filtro para la información que tenemos, y ese filtro es la formación. Miren la diferencia, porque él entró respondiéndonos diciendo, hay una cosa que es información y otra cosa es formación. Acabamos de recibir lo que es información, vamos a entrar a formación. Formación es distinto. La formación vos la tenés en la casa, con papá, con mamá, con los abuelos, con los ancestros, una parte en la escuela, ¿sí? Otra parte, y así sucesivamente. Es decir, el alma, la psique, va teniendo un ciclo de formación
primero biológica, es decir, partimos de un útero, 9 meses allá en formación biológica, vamos desarrollando este cuerpo de carbono con una masa encefálica desarrollada por 1 millón de años más o menos, desde los Homo sapiens para acá. Nos distinguimos de los animales en muchas cosas en ese sentido, pero vamos formando ese vehículo y también al nacer vamos formando o de acuerdo al vehículo, de acuerdo a nuestra información ancestral, y con los padres vamos formando un carácter. Y ya hemos adquirido un temperamento. Ok. Y eso es parte de la formación. Y vamos desarrollando una personalidad. Y eso no se aprende en el internet. Eso tampoco se aprende en el colegio. Vos en el colegio aprendes historia, vos biología y todo eso, pero aprendes a tener valores porque viste a tu padre o a tu madre trabajar, O sea, tener un temperamento y un carácter y unas actitudes y unos valores positivos o negativos, y eso es formación. O sea que ¿Sí? esa formación se crea a través del vínculo, de la interacción Claro. con la familia y el otro. Podría ser entonces... Es en parte heredado y es en parte desarrollado. Y en parte desarrollado. Lo que es heredado Eso. es el temperamento, Sí. o sea, lo instintivo, lo innato, Ajá. y lo que es aprendido es el carácter. Que ese es el que se crea a través del vínculo. Sí, de cómo ese es me el- voy yo interactuando Ajá. con los otros, que no necesariamente es mis familias, sino también con los Usted amigos. tiene un buen o mal carácter. Exacto. ¿Sí? Y Ajá. un buen carácter se forma por aprendizaje. Hay muchas formas de aprender eso. Entonces, si volviéramos a la pregunta, podría ser que se nos está dificultando ese encuentro con el conocimiento propio, o sea, con el que está dentro, porque de alguna manera, en medio de todo este montón de información, pues casi ya ahorita la inversión de tiempo de los padres con los hijos no es tan grande, precisamente porque están ocupados trabajando o haciendo otras cosas. Es más, uno nota en los restaurantes muchas veces que son todos conversando, pero con el celular, y hasta los niños con el celular. Entonces, esa fuerza de vínculo, que es la que forma el carácter, pareciera que se estuviera como disipando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué crees que suceda? Sí, hay nuevas formas de educación Ujú. y nuevas formas de construcción de la personalidad. Habrá que adaptarnos a eso, pues porque antes éramos familias de 10 hijos, la madre quedaba como formadora y el padre, eso era lo clásico, el padre trabajaba. Hoy día Sí. una familia debe trabajar ambos necesariamente, casi siempre, se tienen menos hijos, pero pasan cosas como esta. Te doy un ejemplo. Llega un paciente de estrato muy alto, sacolero, pero eso es de los gamines, Eso eso suena es de... muy raro, ¿cierto? Sí, sacolero. Sí, y pasa, Ajá. porque sé que sí ha pasado. Sí, Chupando alcohol. sí. Y eso lo sabemos identificar pues en las clasificaciones de adicciones como el abandonado. Pero, y entonces el papá trabaja moviéndose por el mundo, hoy está en Nueva York, mañana está en Argentina, y la mamá va y come a Francia y no sé qué. Y entonces, ¿quién lo educó? La empleada de servicio que viene el Chocó. Entonces él tiene un abandono, ¿sí? Entonces la empleada que viene el Chocó tiene otras formas de educar, pero no es la madre, en todo caso, es la nana, ¿sí? Y entonces este hombre es un abandonado, ¿sí? Porque, bueno, depende, la nana puede ser la abuela, porque es que hay hijos educados por la abuela, hay hijos educados por la nana, lo que llamamos la nana, que es la cuidadora, que es la que hace las situaciones labores de la domésticas, casa, las sí. labores domésticas, pero tiene una educación distinta. Por ejemplo, mi nieta una vez, la mamá la estaba criando y escuchaba cierto tipo de música y todo eso, y una vez, porque empezó a trabajar, la dejaron con la nana, y a ella le gusta mucho la música, tiene un oído musical, y de pronto cantando vallenatos. Y no habían Vallenatos. escuchado vallenatos en Y la 4 casa. años, no. Sí. Y era que a la nana le encantaba poner los vallenatos, entonces nosotros hacemos, esa es parte de la formación, ahí ya va formándose de acuerdo a eso. O sea, Entonces, miren qué tan importante, porque César nos está diciendo que todos de alguna manera estamos influyendo en la formación de unos y otros. Es decir, hay una interdependencia, todo el tiempo estamos impactando a los demás y los demás también nos están impactando a nosotros. ¿Cómo lo estamos impactando? Es como la pregunta. Les recuerdo que estamos aquí en La Mente Colombiana, reconociendo hoy
la parte de ese mundo interior y estamos con César Hernández, que es psicólogo clínico y un estudioso de todo lo que es la psicología profunda, del mundo del inconsciente, donde hay veces, muchas veces no vamos y por eso tal vez a veces dice por ahí que actuamos en automático. Entonces, César, le voy a hacer otra pregunta aquí es, cuando observas la emocionalidad de los colombianos, ¿qué crees que pase dentro de nosotros para que haya como esa desconexión con lo que realmente somos? Es decir, ¿cómo uno logra darse cuenta si está haciendo las cosas uno porque uno las quiere hacer o porque está realmente intentando agradar o reaccionando frente a las situaciones? Esa desconexión, ¿cómo se da? Bueno, de los colombianos, del ser humano en general, si hablamos de los colombianos, tendríamos que hablar de una idiosincrasia propia derivada de lo que Fernando González llamaba el mulato. El mulato es una herencia indígena, africana y europea. Y otras cositas, judío, Vamos a centrarnos aquí en Colombia hoy. Sí, entonces el mulato tiene como lo heredado es el temperamento, tenemos temperamento indígena, temperamento europeo, temperamento africano, temperamento, ahí están más o menos los tres temperamentos, o sea, una herencia genética. Entonces tenemos cierta sagacidad como han tenido siempre los pueblos indígenas, un amor por la naturaleza que lo heredamos de los pueblos autóctonos indígenas, porque te respetaban la Pachamama, la naturaleza, los elementales y todo eso, y tenían unas formas de conocimiento chamánicos, por ejemplo, de curación y también de creencias muy propias del hombre, incluso de sectores. No es lo mismo el costeño que el llanero, que también son mulatos, pero que el territorio también va generando otras formas. ¿Por qué los antioqueños gritamos tanto, hablamos tan duro y todo eso? Porque allá estaba la finca al otro lado, entonces que necesita la panela que la mande. Entonces aprendimos a levantar mucho la voz, porque los europeos, por ejemplo, un alemán, habla lo preciso porque son zonas de estacionarias y cuando hay frío vos tenés que ahorrar mucho la energía y tenés que ser muy precisa. Nosotros los latinos no, los hispanoamericanos tenemos un colorido de cosas. Fernando González decía que todavía no sabemos qué es el mulato exactamente, pero es un sincretismo de genéticas. De hecho, han dicho que somos como una raza arcoíris. Sí, tenemos una racionalidad muy europea que tiende a la polaridad, traemos creencias desde allá, traemos también creencias judeocristianas, pero hicimos un sincretismo con las cosmogonías indígenas y africanas, incluso árabes. Es decir, porque los españoles trajeron todo eso, ya venían haciendo su sincretismo, porque la almohada viene de árabe, ¿sí? Alacena viene del lenguaje árabe, es decir, dormir con Alá, con Dios, almohada, ¿cierto? Oigan, si escuchan qué bonito, yo no sabía eso. Y los apellidos, las cosas, los apellidos de los indígenas no tenían apellidos, eso lo traemos de los europeos. Es decir, yo soy César Hernández, pero el César es el nombre, pero el Hernández es la región, ¿sí? Entonces traemos esa cosa de los 2, 3 y 4 apellidos, eso es muy europeo, ¿cierto? Entonces de los africanos traemos el mapalé, traemos la forma de gozar, el tambor, la alegría, todas esas cosas. O sea que lo que nos quieres decir es que hay un desafío grande para el colombiano y descubrir su propia forma instintiva, su propio temperamento. Porque es demasiadas fuerzas influyendo. Se está desarrollando, es una alquimia. Y entonces es una alquimia de muchas cosas. Incluso tenemos una ventaja aquí, no solamente en Colombia, sino yo diría que toda Centroamérica, México y Suramérica, nos mestizamos. Y al mestizarnos con los europeos, hicimos el mulato.
Entonces tenemos unos mitos, unos arraigos y un amor a la naturaleza y a la tierra propios sentimos la tierra, amamos la tierra. No así pasó con los ingleses y los franceses que no se mestizaron. Estamos hablando del norte de América. Sí. No se mestizaron. La matanza más grande que tenemos en la historia es 80 millones de muertes indígenas, porque el inglés clásico y el francés querían territorio. Entonces, al no mestizarse, no tienen mitos propios. Los mitos norteamericanos son el hombre araña, la mujer maravilla, Batman, Superman, que son muy heredados como de los superhéroes griegos, como Zeus, pero no tienen arraigo. Entonces, el Cherokee, el Cheyenne, el Navajo, el Maya, tenían su arraigo a través de los mitos, y esos mitos se desconectaron de esos mitos. Entonces, por eso el hombre blanco que vive en Norteamérica está muy desenraizado y tiene esa inseguridad, por eso tienen que vivir armados, ¿cierto? La comunidad del rifle, que es la misma tendencia del viejo oeste. En el viejo oeste, acordate que veíamos las películas de los indios contra los vaqueros, es porque estaban luchando por la tierra, unos por conquistarla y otros por defenderla. Entonces quedó esa noción de el oeste y del vaquero, como si fuera como esa fuerza narrativa y ese mito de que hay que seguir. Que hay que conquistar, y entonces no está seguro en su tierra porque no ha hecho raíces. Pero hay un mito Hopi muy lindo, muy hermoso, para que mires cómo también hay un mestizaje espiritual. Y ese mito decía que en la era del búfalo, el búfalo llegó a Yellowstone de nuevo, la tercera generación de los hijos de los hombres blancos dejarán crecer sus cabellos y pintarán sus pieles, los hippies, la época del hippismo. Y serán blancos por fuera y rojos por dentro. O sea que los 80 millones de indígenas encarnarán en el hombre blanco y le enseñarán a sus padres el respeto por la naturaleza, el amor a la Pachamama, al espíritu y las buenas costumbres. Y por eso es que estamos viendo... O sea, hay un mestizaje espiritual. Claro, y por eso es que vemos ahora que dicen que hay muchas personas así con piel blanca que están haciendo como de chamanes, pues, o y el guías tatuado y el espirituales. pelilargo y todo eso, sí, claro. Porque... Y en la época de las sustancias, de ir al otro lado, de buscar una conexión con el espíritu que no sea tan racional como la heredamos del europeo. Porque vos vas a misa, vos tenés una creencia, tenés un sermón, todo eso genera creencias, pero ahí no hay formación. Bueno, hay información, tenés que ser las enseñanzas de Jesús y todas esas cosas. Pero las tradiciones chamánicas era, venga, vea, venga, métase a una iniciación chamánica y mire por usted mismo qué es lo que el espíritu le muestra, y qué es lo que el humo le muestra, lo que el hongo le muestra, lo que el yagé le muestra, entonces aparece nuevamente la sed del espíritu, pero mirada desde adentro. Eso es como una especie de comunión ya más indígena, más al estilo chamánico, está surgiendo. Es decir, para esto necesito, para entrar en esa conversación con uno, requiere un involucramiento. Sí, claro. Hay que ir a ver y a entregarse. O sea, no es que el otro me da la información, porque lo que está pasando ahorita es que la gente baile y qué le dice o qué fue lo que vio en el video scrolleando para yo hacer, pero aquí es a la inversa. ¿Qué me converso allá adentro? ¿Qué es lo que tengo adentro me va a decir? Y para eso necesito ir a meterme allá. Al mundo interior. Al mundo interior, y yo quiero que entremos ahorita. ¿Qué es el mundo de los sueños? ¿Qué es el mundo de los sueños? Vamos a meternos en ese mundo de los sueños porque, a ver, ¿por qué soñamos? Eso de los sueños es una actividad cerebral más, o realmente eso tiene algo que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro mundo interior, trae algún mensaje. Vamos a descubrir aquí el mundo de los sueños, por favor. Cuéntenos si ustedes han tenido algún sueño que los haya marcado. Si los ha marcado algún sueño, digan sí. Si no, cuenten que no. A ver, levanten la mano cómo les ha ido
cuando sueñan, vamos a descubrir aquí, ¿eso será un tema solamente de un tema cerebral o esto tiene algo que ver con ese mundo interior? Entonces, tejiéndolo con lo que veníamos hablando, la herencia europea, que es racional, Sí. nos muestra por, un periodo del despertar de la ciencia que en realidad es de la razón. ¿Sí? Descartes, Newton, la revolución industrial, la ilustración, la época de los grandes descubrimientos científicos, Copérnico y así en adelante, pero entonces sigue siendo racional, ¿sí? Muy externo, muy la búsqueda del objeto, res extensa. O sea, era una pregunta Descartes. más como por el fenómeno que hay afuera. Sí, lo que hay afuera. ¿Sí? Pero todos saben, bueno, los que hayan estudiado despistemología, les llamábamos nosotros, o epistemología, saben que la realidad se define por tres cosas. Siempre se ha sabido, pues desde la filosofía profunda. Objeto, ente y mente. Tres cosas. Objeto, mente y ente. ¿Sí? Objeto. El científico da cuenta de los objetos. Los ve en el microscopio, las bacterias, los virus, las cosas, los ve en el telescopio, las estrellas, los movimientos gravitacionales, las grandes cosas, lo que Newton llamaba las leyes naturales. ¿Sí? Y ese es el mundo de los objetos. Es decir, ¿qué es un objeto? Cosa que ocupa lugar en el espacio-tiempo. Descartes le llamaba res extensa, ocupa lugar. Entonces, el mundo de los objetos hace que nuestro desarrollo cerebral, hemisferio izquierdo, se ocupe de sobrevivir en un mundo de objetos. El tigre es un objeto, la liebre es un objeto, la vaca es un objeto, el jaguar, el mono, el mico, todo es un objeto. Y vivimos, este cuerpo de carbono es un objeto, ocupa lugar en el espacio y en el tiempo, que eso es otro paseo. ¿Qué es el espacio, qué es el tiempo? Pero eso es para otra cosa. Eso es para otra cosa. Sí, pero vivimos en un espacio y en un tiempo de objetos. Pero no es solo eso. ¿Sí? Vamos a la siguiente, ¿cuál es el otro? Entonces, eso hace que nuestra razón utilice los 5 sentidos para sobrevivir en el mundo de los objetos. Visión, audición, olfato, gusto, tacto, todo eso está diseñado para percibir los objetos y sobrevivir y hacer objetos. Creamos objetos, todo eso. Pero no podríamos crearlos sin el otro lado. Ente y mente. ¿Qué es ente? Cosa que no ocupa lugar en el espacio-tiempo y sin embargo es. Entonces, ¿qué es un ente? Claro, queda uno ahí como... Lo utilizamos todos los días. Un ente no es un fantasma, bueno, podrá ser un fantasma, pero no es un pensamiento, es un ente. Es como todo lo que vamos imaginando. Es el pensamiento, lo que piensas, las ideas, las creencias, el lenguaje se construye con base en el pensamiento. Pero decime, ¿dónde está el pensamiento? Pues no soy capaz de cogerlo. O sea, ¿alguno de ustedes es capaz de coger un pensamiento? ¿Dónde está ¿Quién lo él? atrapa? ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está? ¿En qué ¿Dónde parte está? está? ¿Y Entonces, quién niega que no piensa? No, A ver, estamos utilizando. levante la mano, ¿quién no piensa? Y estamos utilizando los pensamientos en estos momentos para poder hablar. Para poder ¿cierto? construir cada idea. Y pensamientos construyen ideas, construyen creencias, estimulan emociones, todo eso es el mundo interno, el mundo subjetivo, ya no son los objetos, es el mundo subjetivo. Por mucho que la ciencia avance, no hemos encontrado el pensamiento. ¿Cómo le parece? Ni siquiera hemos encontrado los objetos. Usted se mete en un microscopio y uno dice, ¿dónde está el pensamiento? Aquí, pues búsquelo. Búsquelo. ¿De qué color es? No, usted encuentra neuronas, sinapsis, conexiones sinápticas, potenciales de acción, cargas eléctricas, pero usted no encuentra. Neurotransmisores. Entonces, lo más parecido para explicar es esto. Bueno. Nos van un poquito para explicar, para que entendamos, sí. porque todos estamos construidos de pensamientos y de hecho estamos construyendo la vida a partir de ese mundo del ente. Todo lo que tenemos aquí está hecho con pensamientos, este vestido, este mueble, todo esto está hecho con pensamientos. Claro, porque todo se crea desde el mundo de lo intangible. Sí. Antes de crearse, lo primero lo pensé. Entonces, la pregunta antigua es,
¿Es la conciencia la que crea la materia o la materia la que crea la conciencia? Somos monos suficientemente desarrollados que perfeccionamos el neocortes y entonces empezamos a producir representaciones, símbolos, ideas, petroglifos para representar la vaca, para podernos comunicar. Entonces esas representaciones hacen lenguaje y esos lenguajes símbolos y entonces creamos el pensamiento y la mente. Entonces, bien, pero ¿dónde está? Entonces, la mejor manera, esto es una interfaz. Esto Sí. es un celular, es una interfaz. Esto es una interfaz. Nuestro sistema nervioso central con su hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, lóbulo prefrontal, temporal, occipital, todo eso es una interfaz. Ahí no vas a encontrar los pensamientos, ahí vas a encontrar cargas electroencefalográficas. Claro que Pero no hay pensamiento no hay ahí. pensamientos. ¿De dónde está? Entonces resulta de que sabemos que los pensamientos generan y son producidos a partir de campos electromagnéticos. Porque hacemos una escanografía, hacemos mediciones energéticas del cerebro, no encontramos el pensamiento, pero encontramos el rastro de cómo se activan regiones del cerebro cuando piensas, cuando sientes rabia, cuando sientes ira, cuando ves una cosa, cuando sientes una. Pero entonces ya estamos llegando en la época ya moderna, a la física cuántica, de entender que el cuerpo está en la mente. Creemos que la mente está en el cuerpo. ¡Wow! No, Miren qué el situación cuerpo. tan disruptiva. Y esto es bien importante porque precisamente esta serie de la mente colombiana es para que empecemos a ver cómo estamos constituidos y a comprender por qué es que tomamos las decisiones que tomamos. Así que ya saben que si tienen alguna pregunta aquí para César, aproveche porque estamos entrando en ese mundo interior que nos está diciendo aquí César, que prácticamente estamos dentro de ese mundo del ente. O sea, creíamos que el ente estaba dentro del cuerpo. Y a eso le llamamos mente. ¿Sí? Entonces, wow, que la mente utiliza nuestra masa encefálica para transmitir información y recibir información. Entonces la mente es otro plano, es otra dimensión. ¿Cuál? Es antimateria. No la vas a encontrar ni la vas a poder. No podés meter un pensamiento en un tubo de ensayo. No. Porque es un ente. Pertenece a otro plano, a otra dimensión que no es física. Pero utilizamos esto para manifestar nuestra conciencia en el espacio-tiempo a través de un vehículo de carbono. ¿Sí? Entonces, ente son esos contenidos de la mente y mente es esa parte consciente que se da cuenta de su existencia, de ser y existir en el mundo. Eso es como cuando le hablan a uno de que ponga un observador, como que... Ese es el observador. Pero ahí esa mente va absorbiendo, creando y transformando pensamientos. Ajá. Y a eso se le llaman procesos de creencias. Y es tan importante porque defendemos las creencias con nuestra vida. ¿Cierto? Una persona religiosa o fanática defiende las creencias con su vida, sea coherente o no sea coherente, consecuente o no sea consecuente con su avatar, con su profeta o lo que sea. Entonces vamos formando creencias y peleamos entre nosotros por creencias. ¿Sí? Escuchen muy bien, por eso es tan importante que aprendamos a reconocernos. ¿Por qué peleamos por...? Porque las creencias se sustentan en emociones. ¿Sí? Y las emociones son 4. Ira, miedo, tristeza y obsesión. Ira, miedo, tristeza y obsesión. Sí, son las 4 emociones. De ahí se derivan el resto. Entonces las creencias van sustentándose sobre emociones. Entonces tú te sientes ofendido por una creencia o por defender o atacar una creencia, te sientes lastimado por defender o atacar una creencia. Entonces las creencias es un paso incompleto del proceso de conocimiento y de saber. Las creencias pueden generar dogmatismos, ¿sí? Entonces el ser humano no puede sustentarse con base en las creencias porque las creencias son formulaciones teóricas a medio camino. Y entonces te lo voy a dar con un ejemplo. Hágale. Pregúntame si yo creo en Dios. César, ¿tú crees en Dios? Creía en Dios.
Entonces usted no es religioso. No. Claro, inmediatamente uno dice, ¿cómo así? ¿Qué Entonces pasó? era una creencia hasta que experimenté la vida espiritual. Entonces yo ya no tengo una creencia, yo tengo una conciencia. Pero para desarrollar conciencia, pasas de la creencia a la conciencia. Cuando llegas a la conciencia ya no defiendes nada, porque ya ¿Por qué? lo sabes. Entonces no tienes que defenderlo, las creencias se defienden porque no lo sabes. Estás defendiendo la creencia de quién. Y, por ejemplo, O sea, lo en que este nos quieres decir tiempo, es que cuando yo me pongo en esa situación de sentirme amenazado o de sentir que tengo que ir a rescatar a otro, es porque realmente no estoy siendo consciente de nada. Porque cuando está la conciencia, se es. cuando estás en la Miren creencia, qué belleza esto. cuando estás en la creencia estás inconsciente. Ok. Estás a mitad de camino del conocimiento. Cuando estás en la conciencia, estás despierto. Estás en el conocimiento directo porque lo experimentaste. Entonces yo, a través de muchas experiencias espirituales, chamánicas, de todo tipo, tengo conciencia de la vida espiritual y de los valores. Y puedo decir, Jesús para mí es un ejemplo de un avatar, de un profeta, un gran enviado, un maestro increíble como Buda, ¿sí? Que impartió y enseñó valores. Pero en el camino muchas de esas cosas se volvieron creencias y por ejemplo tenemos la Inquisición, que el Vaticano ya pidió perdón por eso, porque la Inquisición era la creencia, era la religión a mitad de camino, no era la conciencia. Entonces vos tenés un gato negro y diste una aromática de canela a un niño para que quitarle el dolor de bruja. Imagínense. Ya, entonces venimos de épocas donde fuimos formados en las creencias, pero Acuario, ya con el desarrollo de Piscis, es el tiempo de la conciencia, ya no de la creencia. Entonces, el hombre acuariano, lo que decía mi maestro Luis Enrique Mejía, el mutante, y nosotros los mulatos somos mutantes, ya vamos a la conciencia, pero la conciencia es un proceso de formación, necesita información, pero la información es solamente la mitad del camino. Viene la formación. O sea, necesita un proceso vinculante donde yo me involucro con el proceso. Cuando somos adolescentes creemos que amamos. Y amamos para toda la vida por una semana. ¿Sí? Sí. Y eso es pasión. Y la frase de nunca cambies. Sí, eso es pasión, Sí. eso es emoción y seguramente un toque de amor también, Sí. auténtico. Pero hoy día, a mis 60 años, si me preguntas por el amor, ya no respondo como en la adolescencia porque ya tengo una conciencia de varias relaciones, de trabajarme interiormente y de saber que el amor no es una creencia, es una experiencia espiritual. El amor a un nivel, puedes hablar de amor erótico, de pareja, puedes hablar de amor de hermanos, puedes hablar de amor a la madre, amor a la patria, amor, pero muchos de esos amores son pasiones, no amores. Porque el amor es una escala evolucionada de la emoción. ¿Me explico? Sí. El muchacho está amando a esa muchacha y ni siquiera la ha tocado, tiene un amor platónico, ¿sí? Ni siquiera le ha dicho que le gusta, pero la ama secretamente en su interior. Eso es un amor platónico. El día en que va y se le presenta y se hacen novios y se casan y encuentran que no tienen compatibilidad psicológica porque son de temperamentos distintos, están repitiendo la experiencia de papá y mamá, él se vuelve muy narcisista, ella se vuelve muy mamá y entonces de pronto lo que antes era amor pasional de novios se convirtió en un conflicto de pareja que ya no se pueden ni ver. Eso no es amor. En el camino se quedaron, van hacia allá tal vez, ¿sí? Sí. Pero el amor es un tejido, es decir, de entrada no amas, de entrada te enamoras, hay oxitocina, hay maripositas en el estómago, hay reacciones biológicas, hay testosterona, oxitocina, hay un montón de hormonas comprometidas en el amor romántico, pero eso solamente es el apego, es lo que llamamos el eros. El eros nos une inicialmente y hace que esa primera intensidad de hormonal, animal, instintiva y pasional nos une y queramos estar pegados a toda hora, pero 10 años después no se quieren ni ver.
Es decir, empezaron el camino por la pasión, pero no hicieron el recorrido del amor que exige conciencia, exige valores. Sí. Pero entonces, empiezas por las emociones y tienes que hacer la alquimia de esas emociones que generan apego y generan creencias, y yo creo que mi esposa debería querer lo mismo que yo. No, no, ¿por qué? Si el amor empieza por el respeto por la diferencia, el reconocimiento de que el otro es un universo y que el amor es el deseo también de que el otro sea él mismo. Eso es amor. Amor es todo lo que nos ha dicho Jesús. Ama a tu enemigo, reconócelo, ves en él la paja y no ves la viga en el tuyo. Lo que en psicología llamábamos proyección, Jesús lo llamó la paja en el ojo ajeno. Describió lo que llamamos sombra. Cuando criticas, en realidad te estás proyectando, ¿sí? Entonces no estás amando. Estamos muy detenidos en las emociones. La humanidad todavía está muy estancada en las emociones, lo que yo llamo la telenovela. Mientras defendamos polos opuestos y dividamos todo en opuestos, vamos a estar en el mundo de las emociones. Pero en el amor hay conciliación de opuestos, lo que llamamos la conjunctio oppositorum, la conjunción de los opuestos. Los chinos, ustedes han visto el símbolo del taoísmo, sí, que es una esfera con una parte oscura y otra parte blanca. Hablan de la unión del yin y del yang, de dos fuerzas opuestas, una expansiva y una que se contrae, que es lo femenino y lo masculino, la energía femenina. Todos nosotros tenemos, los hombres tenemos nuestro femenino, las mujeres tienen su masculino. O sea, yo tengo mi yin y tengo mi yang y tú también. O sea, todos somos un organismo pleno y completo. Y en la medida en que yo crezco y me voy iluminando y voy creciendo en conciencia y voy subiendo el espectro de los instintos a las pasiones, de las pasiones a las emociones, de las emociones a los sentimientos, que son los valores, a veces confundimos emociones con sentimientos. Por ejemplo, ¿cómo diferenciaríamos eso? Una emoción es un derivado de un instinto de adaptación y de supervivencia. Y un sentimiento es un valor espiritual. Son dos cosas muy distintas. Pero las emociones se transforman, si se transmutan en sentimientos. Por ejemplo, ira. Yo tengo ira, la ira viene del hígado, y tengo ira porque no tomo decisiones. Tengo ira porque estoy estresado. La ira, porque el hígado es el órgano de las decisiones. Entonces, yo sé lo que quiero, pero me topo con no poder hacer lo que quiero, entonces empiezo con una irritabilidad, un resentimiento o conmigo y lo proyecto en el otro. Eso es sombra. Pero el día en que puedo empezar a recoger la ira, la respiro, la medito, la observo, darse cuenta del origen de su propia ira y de dónde está conectada, con qué está conectada, y la empiezo a procesar, entonces la puedo transmutar en comprensión. Cuando llego a la comprensión, la ira pierde sentido. Esa emoción se transformó en un sentimiento evolucionado. El miedo me paraliza, viene del riñón, en las suprarrenales se segrega adrenalina, noradrenalina, pero el miedo me paraliza, pero es parte del riñón, pero el riñón tiene que asumir la responsabilidad y empezar a identificar el miedo, a enfrentar el miedo, y cuando enfrento el miedo, porque tengo que pasarlo por la experiencia, entonces lo transmuto en valor, otro sentimiento. Entonces la tristeza, voy al fondo de la tristeza, la empiezo a procesar y la transformo en alegría. La obsesión, la observo, la digiero y la transformo en reflexión. Entonces, ¿cuáles son? Aquí nos dicen algo que dice que la tristeza la tiene como un sentimiento, dice de hoy, que se convierte en rabia. La tristeza es una emoción derivada del pulmón. Es importante que escuchemos esto. Las emociones son 4 y vienen de 4 vísceras. Sí. Ira, hígado; miedo, riñón; tristeza, pulmón; y obsesión, páncreas.
De ahí vienen otros derivados. Miren, hay algo que yo quiero que nos detengamos, César. Sentimientos, para acabarlo. Sí. Los sentimientos son amor, es un sentimiento, cuarto centro. Tú no dices te amo, ni dices te amo, te dices te amo. Lo ubicas aquí. ¿Sí? Te comprendo profundamente. Comprensión, sentimiento. Amor, sentimiento. Compasividad, sentimiento. Generosidad, sentimiento. Libertad, sentimiento. Los sentimientos son nuestra expresión espiritual. Solo que alcanzarlos implica el tránsito por la emoción y transmutarla. Nos demoramos mucho tiempo en eso. Y ¿Sí? esa es la parte que quisiera. Eso es formación. Exacto, porque miren que para el tránsito, ¿qué se requiere? Ir a la conversación interior. Porque lo que nos decía César aquí es, para lograr que esa ira que tenemos en el hígado se convierta en ese sentimiento de Comprensión. de comprensión, se requiere que lo vayamos a mirar, que vayamos de dónde viene, cómo es, pues tenemos que ir a esculcarnos Y al comprenderse adentro. se convierte en acción inmediata. ¿Cómo les parece? Y ahí es donde nosotros emprendemos el camino de evolución. Por eso es tan importante la conversación con uno adentro. Y es ahí donde vuelvo entonces. Este mundo de los sueños entonces no es nada cerebral. Tiene mucho más allá porque este es un ente. Bueno, ¿Cómo los cojo? entonces los sueños. Sí. Bueno, ya dijimos, res extensa, mundo de los objetos y todo eso. Vamos. Empezamos a descubrir en la psicología a través de Jung que tenemos un inconsciente colectivo, estamos conectados. Es decir, esta interfaz está conectada con una nube. Hoy lo podemos entender como la nube. Cuando nos vamos a dormir, nos vamos para la nube. O sea, para la mente colectiva. Como decir al drive, nos fuimos para el Sí, drive. nos fuimos. Pero Sí. la parte inconsciente. Entonces, los sueños son un movimiento que nosotros hacemos de nuestra percepción a un mundo interior. ¿Dónde está? Ya podríamos decir lo que es el plano de lo abstracto, el plano de lo sutil. Para un niño es muy claro que cuando duerme y sueña, va allá y viene de allá. A los sueños vamos y de los sueños venimos. Un relato oriental hablaba de un maestro que estaba muy confundido y los discípulos le dijeron por qué estaba confundido. Él dijo, es que ahorita estaba muy cansado y me acosté a dormir y empecé a soñar que era una mariposa y vivía, era mariposa, uno en los sueños puede ser un animal, puede ser cualquier cosa, y entonces era una mariposa y volaba y pasé todo el día delicioso, comía del néctar y de pronto me cansé y me senté en una flor para dormir. Y empecé a dormir y empecé a soñar que era un monje. Y desperté aquí. Y entonces yo ya no sé si soy un monje que sueña que es una mariposa o soy una mariposa que sueña que es un monje. Hágame el favor. Sí. ¿Será que esto que llamamos espacio y tiempo es la ensoñación de otro en mí? O sea, ahí hemos hablado mucho O sea, que nosotros seamos el producto del sueño de otro. de la ensoñación de otros planos interdimensionales. Wow. Porque es perfectamente posible. Totalmente. Ya la física cuántica nos dijo, los objetos no existen hasta que los vemos. Eso se llama ensoñación. O los chamanes del México antiguo le llamaban ensoñación. Entonces, estamos ensoñando. Esto está totalmente comprobado y si quieren pueden leer libros. Por ejemplo, hace poquito leí el de Joe Dispenza, de Deja de ser tú, y ahí se explica específicamente todo lo que nos está diciendo César acá sobre que somos cuando vemos, o sea, hacia donde mandamos la atención. Sí, donde ahí pones... eso es lo que se crea. O sea, lo que se crea es donde pones tu atención. La física cuántica le llama impacto de la función de onda. ¿Sí? Es decir, hicieron los ejercicios para ver dónde estaban los electrones y ellos están donde uno quiere. O sea, nosotros vamos formando el mundo. O sea, tú creas el mundo que tú quieres, imagínate. Por eso es tan importante ir a ese mundo interior, porque si no vas a seguir creando tu mundo a partir de creencias. Sí, pero entonces ¿Cierto? como este mundo es muy sólido, nosotros creemos que esto es lo real. Okay.
Y como en el mundo de los sueños podemos hacer tantas cosas, pensamos que eso es lo irreal. Pero entonces tenemos cosas como esta. Todos nos preguntamos, ¿a dónde vamos cuando nos morimos? Si nos preguntamos a dónde vamos cuando nos morimos, es que no estamos reduciendo nuestro ser al cuerpo, sino que abandonamos el cuerpo. Sí, cuando morimos perdemos un elan vital, o este cuerpo pierde el elan vital, y entonces le llamamos alma o espíritu. Entonces tú puedes decir, soñé con mi papá que estaba muerto, y tu papá efectivamente está muerto, pero te visitó en un sueño, como una paciente me dice, soñé con el papá de una vecina y me dijo que tenía que decirle que tenía que ir a averiguar porque él había dejado un seguro de vida y nadie sabía. Y efectivamente buscaron y tenía un seguro de vida. ¡Wow! Entonces, esas cosas no las explica la ciencia. No las explica la ciencia. Pero todo el mundo, una ama de casa la puede entender perfectamente. Ah, sí, tu papá te dijo, es decir, que la vecina soñó con mi papá y me dijo esto y efectivamente resultó cierto. Entonces estamos diciendo que el mundo que llamamos de los sueños o el mundo astral o el mundo etérico, el mundo de las almas y de los espíritus son dimensiones plenas de vida y plenas de conciencia y allá vamos y de allá venimos. Entonces ahí nos metemos en el mundo de que la conciencia es primero y crea la materia. Que esto que estamos viviendo, este pedacito que llamamos 90 años, digamos que yo vivo 90 años, ya entendemos que la ciencia no es una cosa, no es un suceso, la conciencia es un proceso que se establece en este cuerpo y que llamo mi vida, y que una vez que ya el cuerpo se deteriora, la conciencia sigue. Y la conciencia puede trascender porque es transpersonal, trasciende lo personal, trasciende el mundo de los objetos. Y los sueños son el mejor ejemplo de eso. A los sueños vamos a vivir otras realidades, otras experiencias que se conectan con esta a través del mundo de los sueños. ¿Qué es lo real? Depende, esto es una realidad objetiva, pero si nosotros experimentamos, y la historia está llena de eso, que hay ángeles, que hay un Dios, que hay seres iluminados, seres ascendidos y desencarnados, entonces esto es un pedacito de todas las posibilidades de vida. Vida no es solamente orgánica, hay vida espiritual, ¿sí? ¿Y un ángel qué es? Vida hace parte de la vida espiritual. Claro. No sé, pues si un ángel llega y se nos materializa aquí, me imagino que salimos corriendo a ver a quién nos ayuda. O creo alguna que esa es una de las cosas que pasa, que a la gente le da miedo entrar en su propio mundo. El mundo espiritual se materializa a través de nosotros. Ajá. Esto es es la materialización del mundo de la conciencia. Así que no tengas miedo a ser a ti, dejar de tener miedo a ser nosotros. Entonces, el mundo espiritual se comunica con el ser humano a través de los sueños. Ese es un valor de la humanidad inmensa que hemos despreciado mucho y lo tenemos... fue solo un sueño, pero cuando de pronto mi papá, una vez soñé que estaba en un jardín y mi papá estaba atardeciendo, mi papá estaba ahí acostado en el suelo, en una especie de cuneta, y estaba muerto, y yo me arrodillé y lo vi. Llamé a mis hermanos y les dije, hay que acompañarlo, vengan que hay que acompañarlo. Y desperté. Y yo, lo supe, todo el mundo intuitivamente sabe de qué se tratan los sueños. Oye. Yo supe que mi papá se iba a morir. Pues el papá se va a morir y claro, la mamá, yo y todo el mundo. Sí, sabemos, pero saber que ya va a ser caro, pero ya, el momento. Y al año de ese sueño, mi papá sale a abrir el garaje, se resbala, se fractura este brazo, se lo despedaza, eso se llama fractura patológica, y descubrimos que tenía cáncer terminal. Wow. ¿Quién en mí sabía eso? El mundo espiritual, o sea, a través de los sueños. Y me estaban preparando. Es decir, el sueño tiene una intencionalidad. El sueño es la totalidad del inconsciente colectivo, sabe más que este pequeño ego que soy yo.
es como si nosotros nos diéramos señales para vivir esta experiencia, pero ¿qué pasa? Como andamos tan distraídos, se nos olvida las señales que nos hemos dado nosotros mismos para vivir una experiencia de una manera, de una creación como mejor, ¿cierto? Lo- César, se nos está... Yo sí he experimentado hoy lo que se llama la ley de la relatividad, no sé si ustedes los que Eso es están allá, volando. porque a mí esto, sinceramente, nunca había sentido hoy, y se lo digo de verdad, o sea, cuando miro yo, ¿qué? Ah, se fue el Pero si tiempo. acabé de empezar, acabé de empezar. Bueno, por favor me dicen quiénes dicen que venga César otra vez, porque es que aquí quedamos como necesitamos más saber de ese mundo interior de César, que sí, levante la mano los que digan que sí, por favor, mándenos corazoncitos los que digan que César vuelva otra vez porque requerimos conocer más de ese mundo interno. Dice que vuelva, por favor. Listo, aquí están diciendo, sí, es el mejor, dice Laura. Muchas gracias a César. Te requerimos aquí, yo no sé cuándo, será en un mes o en algo, pero lo Sí, porque cuadramos. apenas dijimos una Sí, cosita del una mundo de los cosita, sueños, y pero esto es gigante, es un mundo gigante, y no quiero que cerremos con esto aquí para terminar, y es, ¿qué pasa con las personas cuando van por la vida sin ponerle atención a los sueños, sin ponerle atención a lo que piensan, sin dedicarle una miradita a lo que están sintiendo? ¿Qué pasa? O a las señales que se le aparecen y no le ponen atención. ¿Qué está pasa? dormido al mundo espiritual, no está despierto. Y eso ya se hizo el cálculo, son el 70% de la humanidad está dormida en creencias, defendiendo ideas, en la telenovela de todos los días. Hay un sistema, eso lo podríamos hablar después. Hay un inconsciente colectivo, pero también hay un sistema mental, ente, que el ser humano ha ido construyendo y deriva de otro montón de cosas, pero el sistema nos duerme, porque el sistema nos programa. Y ese sistema parte de civilización, pero cuando la persona despierta, y los sueños ayudan mucho, porque los sueños son parte de la vida espiritual, y la persona empieza a despertar, es capaz de diferenciarse del sistema. Y ahí es donde por eso a los procesos espirituales les llaman el despertar o la liberación, porque nos liberamos de un sistema en el que estamos dormidos, autómatas, como la hormiguita que simplemente obedece frecuencias químicas. De nosotros, desde que no despertemos, simplemente estamos siendo obedientes a unas creencias y unos dogmas que llevan al ser humano a través de una civilización que tiene muchos problemas y que está enferma. Eso podríamos hablarlo después, pero una parte de la civilización humana está en una neurosis colectiva, ¿sí? Pero otra parte de la cultura, ya no humana, y no de la cultura, está en proceso de despertar. Acuario es eso, Acuario es la era donde el ser humano despierta. Por eso hay tanto conflicto, porque hay un conflicto entre el despertar de la conciencia y la inercia de la inconsciencia. Eso es otro paseo y eso lo podemos hablar después. Qué belleza. César, gracias, gracias, gracias por habernos regalado un espacio de un valioso tiempo, porque no se imaginan este hombre cómo se mantiene precisamente acompañando a personas para que logren entrar en esa comunicación con ese mundo interno que eres tú mismo y que es el que te va a permitir poder vivir tu vida, porque si no vamos a seguir siendo como borregos, ¿cierto? Como borregos que van así, pero sin saber que están siendo borregos, o sea, que están siendo comandados por un sistema. Así que muy invitados para que sigan aquí en la Mente Colombiana, en esta serie que tenemos en View por Colombia, para que sigamos comprendiendo desde dónde estamos tomando las decisiones, porque actuamos como actuamos. Mañana, viernes, de 7 a 8, vamos a tener a los Titos. Ellos son de El Amor es Hoy. Son dos personas maravillosas, ellos son un hombre, una mujer, que les van a contar por qué tenemos ese miedo al mañana. ¿Será que eso que crees que va a pasar, sí pasa? Así que mañana vamos a estar hablando sobre eso, porque todo el tiempo estamos pensando en que eso que va a pasar además no es ni tan bueno, casi siempre pensamos que es como muy maluco. Entonces vamos a hablar con los Titos sobre ese miedo al mañana. Así que los esperamos de 7 a 8 de la noche.
Dice, gracias César, está diciendo aquí Melissa Acevedo. Bueno, gracias, le decimos de todo corazón, así como dicen Con por mucho ahí, gusto, Canel sí. Hatun Sonco, del corazón grande, porque este hombre es de un corazón gigantesco y lo que nos ayuda es verdad, es a que encontremos esa revolución de nuestro corazón también para entrar en ese camino que es el propio, porque me parece súper lindo pasar de esas emociones a volver a enaltecernos como en esos sentimientos, porque ese es el como el superhumano era o que no sé, el El mutante, el mutante, que está oiga, cambiando, transformándose, el gran mutante. El mutante de la era Acuario. el mutante, Ujú, o sea, estamos mejor dicho como magos haciendo alquimia. ujú. Así que quienes se van a involucrar en esto, los esperamos aquí en View por Colombia para que entres en esta alquimia del encuentro con tu propio ser y que comprendas por qué tomas estas decisiones. César, muchísimas gracias. Si quieres decirle alguna cosa más aquí para finalizar. Bueno, pues existen esos dos planos que es el mundo afuera y el mundo interior. El mundo fuera, el mundo externo nos distrae, el mundo interior nos despierta y como lo rematemos con la frase de Jung, el que mira para afuera duerme, el que mira para adentro despierta. Anoten los sueños, guíense, pregúntenle a su ser interior, que es el gran arquitecto del sueño, y empiecen a, a seguir siendo guiados como por esos símbolos y esas imágenes y esa instrucción que nos dan en el mundo espiritual, que es el mundo de los sueños. Los sueños hacen formación, ¿sí? ¿Ah? Mientras que el Internet trae información. Eso ya está inventado, ¿sí? Bueno, La red interna. Ujú. así que a entregarse a la vida. Muchas bendiciones, nos vemos mañana 7 de la noche.